Existe un comportamiento animal que la ciencia lleva más de 40 años intentando explicar y que hasta hoy no tiene una respuesta cerrada. Cuando un elefante salvaje se topa con los huesos de otro elefante muerto, algo cambia. Se detiene. Deja de caminar, deja de comer, y hace algo que ningún otro animal en la sabana hace de esa forma. Eso es solo el principio. Porque lo que los científicos descubrieron después, sobre lo que pasa en la mente de ese animal, es todavía más difícil de creer. En 2005, un equipo de investigadores en Kenia grabó algo que no esperaban encontrar. Una manada de elefantes se detuvo en mitad de su camino. No había agua cerca. No había comida. Solo unos huesos, tirados en el polvo desde hacía meses. Y entonces, uno por uno, los elefantes empezaron a tocarlos. Despacio. Con la trompa. Como si estuvieran reconociendo algo. Los científicos llevaban años documentando este comportamiento, pero nunca habían visto algo tan extraño. Cuando los huesos eran de otro elefante, la manada entera se detenía. Cuando eran de una cebra, un búfalo o cualquier otro animal, ni siquiera reducían el paso. Algo en ese animal reconoce a los suyos. Incluso muertos, incluso reducidos a hueso. Y eso plantea una pregunta que lleva más de 40 años sin respuesta clara: ¿los elefantes entienden la muerte? No hablamos de instinto. Hablamos de algo más parecido a duelo. Hembras que se quedan junto al cuerpo de una cría durante días, sin comer. Manadas enteras que rodean a un elefante moribundo, lo sostienen con sus propios cuerpos para que no caiga. Pero hay un dato que pocos conocen, y que cambia toda la conversación: el cerebro de un elefante pesa cerca de 5 kilos. Es el cerebro más grande de cualquier animal terrestre, con una corteza más plegada que la humana. Y dentro de ese cerebro hay una estructura enorme, desproporcionadamente grande comparada con la nuestra: el hipocampo. La región encargada de la memoria. Eso explica la frase que todos hemos escuchado: un elefante nunca olvida. Pero lo que la ciencia ha descubierto va mucho más lejos de lo que esa frase deja ver. Hay elefantes que han reconocido a cuidadores humanos después de 20 años de no verlos. Hembras que recuerdan la ruta exacta hacia un pozo de agua que solo visitaron una vez, de crías, hace más de 3 décadas. Y aquí está el giro que pocos esperan: esa memoria no es solo individual. Es colectiva. Se transmite de generación en generación, casi como una biblioteca viva que la manada lleva consigo. Pero si los elefantes reconocen a los suyos, recuerdan rutas de hace 30 años y parecen llorar a sus muertos, ¿cómo se coordinan entre manadas que están separadas por kilómetros, sin verse, sin tener contacto directo? La respuesta tiene que ver con algo que el oído humano no puede percibir. En el año 2005, una elefanta asiática llamada Happy hizo algo que solo un puñado de especies en todo el planeta puede hacer. Los investigadores le pintaron una marca visible en la piel, justo donde no podía verla directamente, y la pusieron frente a un espejo enorme. Se acercó al espejo, giró la cabeza, y llevó la trompa exactamente hasta la marca. No hacia el espejo. Hacia su propio cuerpo. Eso significa algo muy concreto: entendió que la imagen reflejada era ella misma. No otro elefante. Ella. Hasta ese momento, solo los humanos, algunos grandes simios, los delfines y las urracas habían superado esa prueba. El elefante se unió a una lista extremadamente corta de animales con autoconciencia comprobada. Pero el caso que de verdad inquietó a la comunidad científica llegó desde Corea del Sur, con un elefante llamado Kosik. Aprendió a imitar palabras humanas en coreano. No sonidos al azar, palabras reales, reconocibles, pronunciadas con suficiente claridad para que hablantes nativos las entendieran sin contexto previo. Para lograrlo, metía la punta de su propia trompa dentro de la boca, modificando la forma de su tracto vocal para producir sonidos que un elefante, biológicamente, no debería poder hacer. Los investigadores creen que aprendió a hacerlo durante años de aislamiento, siendo el único elefante en su recinto, rodeado únicamente de cuidadores humanos. Como si hubiera intentado, de la única forma que su cuerpo le permitía, comunicarse en el único lenguaje disponible a su alrededor. Eso lleva a una pregunta incómoda sobre lo que realmente entendemos por inteligencia animal, pero ningún caso generó tanta controversia, ni tanto miedo,
como lo que pasó en Botsuana en 2020. Entre mayo y junio de ese año, más de 350 elefantes murieron en un periodo de pocas semanas, en una región muy específica del delta del Okavango. No había heridas de bala. No había marcas de caza furtiva. Los colmillos seguían intactos. Algunos cuerpos fueron encontrados caminando en círculos antes de morir. Otros cayeron de cara, como si hubieran perdido el control de su propio cuerpo de forma repentina. Durante meses, no hubo explicación oficial. Las teorías iban desde un virus desconocido hasta un envenenamiento deliberado. La conclusión final del gobierno de Botsuana apuntó a unas toxinas producidas por cianobacterias presentes en charcas de agua estancada, generadas tras un periodo de calor extremo. Los elefantes habrían bebido agua contaminada con una neurotoxina capaz de afectar el sistema nervioso casi de inmediato. Pero varios científicos independientes siguen sin estar completamente convencidos. La distribución de las muertes, concentrada en una zona tan específica, y la ausencia de otras especies afectadas en el mismo entorno, deja preguntas que ese informe nunca terminó de cerrar del todo. Si un solo cambio ambiental puede matar a 350 elefantes en semanas, sin que lo notemos hasta que es demasiado tarde. Hace más de 2000 años, el general cartaginés Aníbal cruzó los Alpes con un ejército que incluía decenas de elefantes de guerra, en una de las maniobras militares más audaces de la historia antigua. Pero hay un detalle que casi nadie menciona cuando se cuenta esa historia: ningún elefante de guerra, en ninguna civilización antigua, fue jamás criado en cautiverio desde el nacimiento. A diferencia del caballo, del perro o del buey, el elefante nunca ha sido realmente domesticado como especie. Cada elefante de trabajo, en cualquier época, fue capturado siendo salvaje y luego entrenado individualmente por una persona, normalmente la misma durante toda su vida. Eso significa que, a pesar de miles de años de relación con los humanos, el elefante sigue siendo, genéticamente, un animal completamente salvaje. El vínculo que se forma entre un maout y su elefante puede durar décadas y en muchos casos es real y profundo. Pero es un vínculo construido cada vez desde cero, entre un humano y un animal que nunca dejó de ser, en esencia, libre. Hoy quedan menos de 415.000 elefantes africanos en estado salvaje, frente a los más de 1.200.000 que existían hace apenas 4 décadas. El elefante asiático está en una situación todavía más crítica, con menos de 50.000 individuos repartidos en fragmentos de selva cada vez más reducidos. La caza furtiva por marfil sigue siendo una causa directa. Pero hay otra, menos visible, que está creciendo más rápido: el conflicto territorial. Comunidades humanas y manadas de elefantes compitiendo por el mismo espacio, el mismo agua, la misma tierra cultivable. Cada año, ese conflicto se cobra cientos de vidas humanas y miles de elefantes. No por crueldad. Por espacio que simplemente ya no existe para los dos. Y aquí es donde toda esta historia se cierra sobre sí misma. El mismo animal que reconoce los huesos de los suyos, que recuerda rutas de hace 35 años, que entiende su propio reflejo en un espejo, que ha intentado imitar nuestras palabras estando solo, es el mismo animal que estamos perdiendo, kilómetro cuadrado a kilómetro cuadrado, sin que la mayoría del mundo lo note. Quizás la verdadera pregunta nunca fue si los elefantes entienden la muerte. Quizás la pregunta es si nosotros vamos a entender, a tiempo, lo que significa perder a un animal que recuerda todo lo que nosotros decidimos olvidar.